Este siglo ha vivido una lucha universal en favor de los derechos humanos. A lo largo de los años y por todo el mundo, la gente corriente ha salido a la calle para luchar por su libertad. El poder político ya no está solo en las manos de la élite. La gente quiere expresar su opinión cuando se trata de determinar su propio destino. Han cambiado lo inmutable, han cuestionado lo incuestionable, han movido lo inamovible. Este ha sido el siglo de la opinión pública. En 1948, las Naciones Unidas intentaron definir los derechos humanos y la libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos se ha convertido en la gran carta internacional de todos los hombres en todas partes. Toda persona tiene derecho a la libertad de una asamblea y una asociación pacíficas. En abril de 1989, 500.000 de estudiantes y trabajadores tomaron las calles de Beijing para protestar ante el líder chino Deng Xiaoping, que seguía con su dura política. Las reuniones eran pacíficas, pedían mayor democracia, libertad de expresión y el fin de la corrupción en el Partido Comunista. Para que sus peticiones tuvieran más fuerza, organizaron una huelga de hambre. La policía tenía orden de mantenerse a la expectativa. La jerarquía comunista vigilaba y no deseaba actuar durante la visita de Estado del líder soviético Mikhail Gorbachov. Cuando Gorbachov se marchó, el gobierno chino golpeó con todas sus fuerzas. Los tanques llenaron la plaza de Tiananmen. Estudiantes desarmados se enfrentaron a la fuerza del Ejército de Liberación Popular. Estalló una batalla campal. Los medios occidentales contemplaron cómo la petición de libertad del pueblo chino era aplastada de forma brutal. El Ejército de Liberación Popular disparaba indiscriminadamente. Miles de personas resultaron heridas, 1.300 murieron. Un solo estudiante simbolizó el intento chino por conseguir la libertad. A lo largo de todo el siglo, la lucha por la libertad ha estado a punto de estallar en muchos países comunistas. En 1968, cuando Alexander Dubček fue nombrado líder del Partido Comunista, Checoslovaquia experimentó una alegre primavera de libertad. Dubček inició un programa de reformas liberales y aseguró la libertad de expresión y de información. Los líderes soviéticos estaban muy preocupados. Los líderes del Pacto de Varsovia mantuvieron unas conversaciones de emergencia. Sin embargo, Dubček se negó a renunciar a sus reformas liberales. Los habitantes de Checoslovaquia estaban esperanzados. En agosto, 700.000 soldados del Pacto de Varsovia invadieron el país. La primavera de Praga había terminado. Los checoslovacos discutían con los soldados soviéticos. El Kremlin afirmaba que la invasión era necesaria para evitar que Dubček restaurara el capitalismo.
se volvió a imponer la censura de prensa. La gente suplicaba a las tropas que se marcharan, pero todo fue en vano. En Praga, 1 millón de personas desfilaron con tristeza delante de la tumba de Jan Palach. En un supremo acto de desafío y para protestar contra la ocupación soviética, un estudiante de 21 años se había quemado vivo. La lucha contra la opresión soviética no era nada nuevo. En 1956, después de años de una tiranía impuesta por Stalin, los estudiantes y obreros húngaros se manifestaron pidiendo libertad. Al mismo tiempo que crecía el movimiento en pro de la libertad, la Unión Soviética se agitaba cada día más. El 25 de octubre, la odiada policía secreta húngara abrió fuego contra los manifestantes en Budapest. Murieron cientos de personas. El cuartel general de la policía secreta fue saqueado. El 1 de noviembre, el primer ministro Imre Nagy anunció la neutralidad de Hungría y su retirada del Pacto de Varsovia. La intervención soviética era inevitable. Occidente abandonó a los húngaros. En sus últimas transmisiones por radio se escuchó su desesperación. Gentes civilizadas del mundo, os imploramos en nombre de la justicia y de la libertad. Nuestro barco se hunde. La luz falla. Las sombras sobre el alma de Hungría son cada vez más oscuras. Enviadnos vuestra ayuda fraterna. Horrorizados por la brutal represión de la sublevación húngara, los habitantes de Occidente demostraron su ira. Las Naciones Unidas condenaron con su voto la invasión soviética. Yes, Liberia. Yes, Libya. Yes, Soviet Union. No, United Kingdom. Yes, United States. Yes. Durante la represión del levantamiento murieron 20.000 personas. 200.000 húngaros se exiliaron. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en otros países y a vivir lejos de la persecución. En el mundo hay unos 23 millones de refugiados desplazados por las agitaciones políticas y sociales del siglo XX. La mayoría están en una tierra donde gozan de pocos derechos y de casi ninguna libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Desde 1959, el Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos, ha vivido en el exilio. En 1950, el Ejército de Liberación Popular de China envió tropas para invadir el Tíbet.
Durante casi 10 años, el Dalai Lama intentó establecer relaciones de paz con los chinos y proteger la fe budista. En 1959, después de la brutal represión contra un levantamiento nacionalista, se refugió en la India. El primer ministro Nehru le garantizó asilo político al Dalai Lama, que continuó su campaña en pro de la liberación del Tíbet. Estaba decidido a conservar la tradición del budismo tibetano. Al Dalai Lama se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1989. Permanece en el exilio. China sigue insensible a las críticas que se le hacen por la forma en que trata al Tíbet. Desde la ocupación china, los tibetanos han soportado la destrucción de muchas formas de su cultura indígena. Los chinos afirman que el comunismo ha liberado a los tibetanos de una teocracia feudal. A pesar de que de los 6.000 monasterios tibetanos, todos fueron destruidos menos 10, la fe budista sigue siendo fuerte. Venerado por su gente como un Buda viviente, el Dalai Lama se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha por la libertad. Todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos. Para los supervivientes indígenas del mundo, la represión llegó con los colonos, que muy pronto se convirtieron en sus amos. 300 millones de personas viven al margen del mundo moderno. En Australia, los aborígenes, que habían estado en todas las partes del continente, controlan ahora menos del 1% del territorio. Los indígenas se ganan la vida bajo la continua amenaza procedente de los intereses económicos. Las culturas más antiguas que sobreviven en el mundo deben luchar por su identidad y su patrimonio. El lazo de unión entre los nativos y su tierra natal es espiritual y ancestral, pero su vida es dura. En el norte de Rusia, la esperanza de vida de los indígenas es de 18 años menos que la media nacional. En los Estados Unidos, el condado más pobre es la reserva de Pine Ridge de los Sioux Oglala, en Dakota del Sur. Los nativos se ven obligados a realizar campañas contra la discriminación y la expropiación. A finales de siglo, los indígenas siguen combatiendo en la última batalla contra el colonialismo. En Guatemala, los indios mayas son el 60% de la población, pero son gobernados por una minoría que desciende de los españoles. Su campaña, cada vez más vociferante para conseguir tierras, los ha llevado a unos violentos enfrentamientos con el gobierno militar guatemalteco. En estos últimos 30 años han desaparecido miles de indios y muchos más han sido asesinados. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ha hecho campaña en favor de los derechos de su pueblo. En su lucha por la libertad y la igualdad, las palabras son su arma. Usando el lenguaje de sus opresores, ha roto el aislamiento lingüístico en el que se han retirado los indios mayas. La tierra es
una buena parte de la cosmovisión de los indígenas. La tierra es memoria histórica, es fuente de cultura, es fuente de la vida, lo único que nos da la razón de existir como pueblos indígenas. Nadie será detenido de forma arbitraria. En 1989, Aung San Suu Kyi fue puesta bajo arresto domiciliario. Es la hija de Aung San, que fue el artífice de la independencia de Myanmar. Se ha convertido en un poderoso símbolo de la libertad birmana. En Myanmar, una dictadura militar había suprimido de manera brutal cualquier forma de movimiento democrático. En 1988, este torbellino político puso en marcha a Aung San Suu Kyi. Participó en mítines en favor de la democracia y apeló a una lucha no violenta en pro de los derechos humanos. Estas manifestaciones y campañas de desobediencia civil acabaron más de una vez en derramamiento de sangre. Diez meses después de que Aung San Suu Kyi fuera condenada a arresto domiciliario, su partido, la Liga Nacional del Partido Democrático, logró un triunfo electoral aplastante en las primeras elecciones democráticas que se convocaban en el país desde hacía muchos años. La junta militar sencillamente ignoró el resultado. A la detenida política más famosa del mundo se le levantó el arresto domiciliario en 1995. Aún tiene que formar gobierno. Permanece en Myanmar y sigue proyectando una larga sombra sobre la dictadura militar. With him, of course, is enormous patience. But by patience, I don't mean just sitting and waiting. I mean patience as strength. The strength to bear with adversity for as long as it is necessary to reach your goal. A toda persona se le deben todos los derechos y libertades enunciados en esta declaración, sin distinción de ninguna clase. Durante los últimos 100 años, las mujeres han luchado por la emancipación política en la vida pública y la igualdad en el lugar de trabajo. Algunas han ocupado su lugar en poderosas dinastías políticas. Otras han superado tabúes tradicionales para coger las riendas del poder. A pesar de que las mujeres son más del 50% de la población, ocupan menos del 10% de los altos cargos de los gobiernos. Aunque en los despachos importantes no hay más que un 10% de mujeres, lo que está lejos de la igualdad, ahora disfrutan de un nivel de emancipación que sus abuelas difícilmente podían imaginar. La lucha por el derecho al voto ha sido muy larga. Efectivamente, en Suiza, las mujeres no pudieron votar hasta 1971. Para algunas, la causa era realmente una cuestión de vida o muerte. En 1913, la sufragista británica Emily Davison se tiró bajo el caballo del rey en el Derby. Fue una mártir de la causa. Por toda Europa y América, las mujeres formaron asociaciones para que hicieran presión y conseguir así la igualdad política y social. La guerra y la revolución
proporcionaron el catalizador para el cambio. Como los hombres iban a la guerra, las mujeres hacían las armas. Después de la Segunda Guerra Mundial, había millones de mujeres obreras. La causa se convirtió en una lucha por la igualdad de salarios. Las mujeres se lanzaron a un terreno tradicionalmente reservado a los hombres. En 1963, la cosmonauta soviética Valentina Tereskova fue la primera mujer que viajó al espacio. Durante muchos años, las mujeres habían batido récords de aviación. En 1932, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer que cruzó el Atlántico en avión y en solitario. Las mujeres han ocupado su sitio en la vanguardia de la investigación científica. Desde el servicio militar al ministerio religioso, las mujeres continúan su batalla por ser consideradas como iguales. La educación estimulará la comprensión, la tolerancia y la amistad entre grupos raciales. En los Estados Unidos, la discriminación racial se convirtió en una forma de vida para los negros estadounidenses. En autobuses, iglesias, fuentes públicas, hospitales y escuelas, la segregación era escrupulosamente guardada por la ley y reforzada por el terror. En 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que las leyes de segregación en las escuelas eran inconstitucionales. La gente se sintió agraviada por esta decisión. Fue la primera victoria importante para los paladines de los derechos civiles. En 1955, Rosa Parks se negó a trasladarse al fondo del autobús. A causa de este incidente, en Montgomery, Alabama, hubo un boicot a los autobuses que duró 13 meses. El boicot a los autobuses de Montgomery marcó el principio de la implicación del reverendo Martin Luther King con el movimiento de los derechos civiles. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King encabezó una marcha sobre Washington que llevó los derechos civiles a la vanguardia de la política estadounidense. Por la tarde de ese mismo día, 200.000 estadounidenses, blancos y negros, se habían reunido a los pies del monumento a Lincoln para oír a Martin Luther King hablar de su idea de la libertad. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. En 1964 fue aprobada la Ley de Derechos Civiles. Por fin, la segregación fue prohibida en la enseñanza. La campaña prosiguió para conseguir que todos los negros tuvieran derecho al voto. En marzo de 1965 llegó a su punto culminante un mes de protestas en favor de los derechos humanos cuando Martin Luther King encabezó una manifestación en favor de los derechos humanos desde Selma a Montgomery. What happened in Selma is part of a far larger movement which reaches into every section of America. Because it's not just Negroes
but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome. A pesar de haber conseguido el derecho al voto y promesas de paz y de justicia, la desigualdad racial sigue siendo el dilema social más grande de Estados Unidos. They worked them 310 years without a payday. This is the reason that Rockefeller is rich. Toda persona tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país directamente o a través de representantes elegidos libremente. En 1952, Nelson Mandela estableció en África la primera empresa legal para negros, desde la que defendía a miles de negros acusados según las leyes del apartheid. En 1964 fue acusado de traición y encarcelado, y se convirtió en el símbolo de la lucha negra por la libertad. El apartheid garantiza la supremacía y la influencia de la minoría blanca. En 1960 murieron en Sharpeville 67 personas, muchas de un tiro por la espalda. Una protesta por las odiadas leyes Pass se convirtió en una matanza. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. El asesinato del joven líder africano Steve Biko le mostró al mundo la crueldad del apartheid. Destroy white South Africa and our influence, and this country will drift into faction strife, chaos, and poverty. La presión internacional aumentaba. Entonces el gobierno de Sudáfrica empezó a eliminar algunos de los peores ejemplos del mezquino apartheid. El 2 de febrero de 1990, el nuevo primer ministro de Klerk eliminó la prohibición que pesaba sobre el Congreso Nacional Africano. En Soweto celebraron el anuncio que acto seguido había hecho de Klerk, según el cual Nelson Mandela sería puesto en libertad.
El 11 de febrero de 1990, después de pasar 27 años en la cárcel, Nelson Mandela salió en libertad. Tenía 71 años. En Sudáfrica empezó una nueva era. Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. La violencia continuó. En 1990 murieron 3.000 personas en enfrentamientos entre los zulúes Inkatha y los movimientos del Congreso Nacional Africano. La supremacía blanca, al desfilar por las calles de Pretoria, avisó de un probable baño de sangre. Su intolerancia y su odio amenazaban con ser unos obstáculos insuperables para la libertad. Pero después de 4 años de negociaciones, la Sudáfrica negra hacía pacientemente cola para tomar parte en las primeras elecciones libres del país. Nelson Mandela votó por primera vez en su vida. El 10 de mayo de 1994 se convirtió en el presidente de Sudáfrica. El sueño de un hombre, un voto se había convertido en realidad. La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. Mohandas Gandhi inspiró movimientos de libertad por todo el mundo. India era la joya de la corona del Imperio Británico. 5.000 funcionarios británicos gobernaban a más de 300 millones de indios. India proporcionaba a los gobernantes una vida de aventura y de lujo privilegiado. A pesar de la riqueza producida por India, la mayor parte de sus habitantes vivían en extrema pobreza. Fue Gandhi quien se erigió en paladín de la causa de la libertad en India. Al volver de Sudáfrica convertido en héroe nacional, fue rebautizado por la gente como Mahatma, gran alma. En unas concentraciones muy numerosas, afirmaba que la libertad política solo se podía lograr por medio de la resistencia pacífica, Satyagraha. La Segunda Guerra Mundial le proporcionó a Gandhi la oportunidad de llevar más lejos su lucha por la libertad. En 1942 lanzó su campaña Quit India, Abandonad India. Pidió un masivo y pacífico movimiento de desobediencia civil.
Cuando los británicos le detuvieron, en las calles estalló la violencia. India era un país dividido por la religión y no lograría fácilmente la independencia. Mohammed Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana, pidió un Estado musulmán independiente, Pakistán. No sería Gandhi, sino su protegido, Nehru, quien conduciría a India a la independencia. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 de agosto de 1947, fin del dominio británico. Lord Mountbatten, el último virrey de la India, dejó de manera irrevocable un país dividido por la religión. En el éxodo subsiguiente, 200.000 personas fueron masacradas, 500.000 murieron de inanición y 18 millones se convirtieron en refugiados atrapados en la orilla equivocada de la frontera indo-pakistaní. La independencia de la India marcó el principio del fin de los imperios europeos. El dominio colonial fue sustituido por gobiernos autóctonos. Naciones que habían sido gobernadas desde lejos durante generaciones celebraron su independencia. Pero la transición de colonia a país independiente fue complicada. Mientras en 1953 Kenia celebraba la coronación de la reina Isabel II de Gran Bretaña, una banda de jóvenes kikuyus, los Mau Mau, aterrorizaba la colonia. El primer líder nacionalista africano, Jomo Kenyatta, denunció al Mau Mau. Sostenía que la independencia se podía lograr con medios pacíficos. Sin embargo, denigrado por el gobierno de los blancos, fue juzgado y encarcelado como un líder del Mau Mau. Unos informes muy exagerados, según los cuales el Mau Mau estaba masacrando a miles de blancos, causaron pánico entre los colonos europeos. En realidad, solo fueron asesinados 32 europeos, mientras que murieron casi 2.000 africanos. En 1957, 80.000 kikuyos habían sido reunidos en campos de confinamiento. Era inevitable un cambio constitucional. En 1963, 2 años después de haber sido puesto en libertad, Kenyatta condujo a Kenia a la independencia. Vientos de cambio soplaban por toda África. El autogobierno se convirtió en algo común en África, al igual que el legado del gobierno colonial. En 1960, el Congo belga, bajo el liderazgo compartido entre Patrice Lumumba y Joseph Kasavubu, consiguió la independencia casi de la noche a la mañana. Sin embargo, el pueblo congoleño estaba muy mal preparado para gobernar. En 1959 había tan solo 137 congoleños con estudios secundarios y 16 licenciados universitarios. El motín en el ejército dio inicio al caos. Las tropas, resentidas desde hacía mucho tiempo con sus superiores, encerraron a los oficiales y se dedicaron a difundir el caos. En la confusión consiguiente, Moisés Ombé declaró la independencia de Katanga, la región rica en minerales que estaba al sur del país.
Mientras el país se hundía en una guerra civil, Lumumba pidió ayuda a las Naciones Unidas. Enviaron una fuerza para mantener la paz, pero la lucha era interminable. En septiembre, el coronel Joseph Mobutu asumió el poder y ordenó la detención de Lumumba. En enero de 1961 fue enviado a Katanga, donde fue asesinado. Le siguieron 40 años de opresión y abandono bajo el mando de Mobutu. Lumumba se convirtió en un mártir de la causa por la independencia africana. Toda persona tiene derecho a formar un sindicato y a incorporarse a uno para proteger sus intereses. En Polonia, Lech Walesa, un electricista de astilleros en paro, llegó a ser el mascarón de proa de una lucha por la libertad que al final derrotaría el poderío de Moscú. Walesa y el recién nacido Movimiento de Solidaridad organizaron una huelga en protesta por el aumento del precio de los alimentos. $16.000 trabajadores de los astilleros Lenin en Dansk siguieron la huelga. Al cabo de 2 meses de tensas negociaciones, el gobierno comunista cedió ante las peticiones de solidaridad. Walesa firmó un acuerdo que prometía una menor censura y el derecho de formar sindicatos independientes. Se convirtió en una figura cada vez más importante en la escena mundial. Al mismo tiempo que Solidaridad aumentaba su importancia, fue nombrado un nuevo líder comunista, el general Jaruzelski. En 1981, un año después de la huelga, se decretó la ley marcial. Solidaridad fue declarada ilegal y sus líderes fueron detenidos. Solidaridad continuó en la clandestinidad. Se imprimían y se distribuían en secreto libros, revistas y periódicos. La Iglesia Católica llenó el espacio dejado por Solidaridad. Se convirtió en un refugio para sus seguidores. Los ideales de Solidaridad perduraban. El reconocimiento internacional llegó en 1983 cuando Walesa fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Los acontecimientos en Polonia serían el anuncio de una nueva era en Europa Oriental. Los 3 últimos líderes de la Unión Soviética, Brezhnev, Andropov, Chernenko, murieron en un intervalo de 4 años. Mikhail Gorbachev, de 54 años, era el primer líder soviético que había nacido después de la Revolución de 1917. Bajo el estandarte de Glasnost se mitigó la censura. Incluso las autoridades dejaron de producir interferencias en las transmisiones que Occidente hacía en lengua rusa. Prisioneros políticos como el físico disidente Andrei Sájarov fueron puestos en libertad. La perestroika, el programa de reforma económica de Gorbachev, mostró las verdaderas dificultades y escaseces que padecía el pueblo soviético. El malestar crecía. El hombre saludado por Occidente por haber provocado el fin de la Guerra Fría se enfrentaba en su país a unas críticas crecientes. Los soviéticos ejercían su nueva libertad y protestaban por la lentitud del cambio. Mientras Gorbachev luchaba para mantener el control en casa, en el resto del este de Europa ocurrieron muchos cambios. En septiembre de 1989, el gobierno húngaro abrió sus fronteras a Occidente. Los habitantes de Alemania Oriental se aprovecharon de la situación. En octubre, 250.000 habían huido a Occidente.
Durante casi 30 años, el muro de Berlín había dividido una ciudad y una nación. El muro era un símbolo de la represión soviética. Cientos de personas habían tratado de conseguir la libertad a través de la alambrada. Los guardias fronterizos tenían órdenes de disparar a matar. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, 28 años después de su construcción. Mientras los alemanes lo celebraban, Rumanía sufría la revolución más cruel de Europa Oriental. Nicolae Ceausescu era uno de los gobernantes más duros del comunismo. Su enorme palacio reflejaba su megalomanía. A los rumanos les estaba prohibido hablar con los extranjeros. Todos los medios estaban censurados, los teléfonos pinchados, los faxes y las fotocopiadoras eran ilegales. El asesinato del pastor protestante Laszlo Tokes en el mes de diciembre fue la chispa que encendió la revolución. La intimidación de Ceausescu ya no podía constreñir la ira de los rumanos. Mientras la multitud saqueaba el cuartel general del Partido Comunista, Ceausescu y su esposa, Elena, trataron de huir de la ciudad en helicóptero. Fueron atrapados y juzgados acusados de genocidio. Fueron ejecutados el día de Navidad. Las reformas de Gorbachov habían empezado la Segunda Revolución Rusa y provocaron la desaparición del Imperio Comunista. Al mismo tiempo que las antiguas repúblicas soviéticas pedían libertad de Moscú, el mundo contemplaba la desaparición de la Unión Soviética. En los estados bálticos, 2 millones de personas se unieron de la mano para formar una cadena de 650 kilómetros, un acto simbólico que le daba la bienvenida a una nueva era de libertad. La gente de este siglo ha logrado enormes libertades. Las esperanzas se han cumplido. Los sueños se han hecho realidad. La lucha por la libertad ha continuado incluso en momentos desesperados. Grandes personas y grandes movimientos han inspirado a la gente para que exigiera sus derechos humanos. De la oscuridad ha surgido siempre una voz de esperanza.
That's